Buenas, primero que todo, bienvenidos a este tutorial en donde podrás aprender y adquirir conocimientos acerca de gravitación universal, que te ayudará a saber un poco más sobre nuestro universo. También se hablará de órbitas de los planetas y la historia de los modelos planetarios, personajes tales como Ptolomeo, Copérnico, Kepler, Newton, entre otros. Serán citados en este respectivo estudio con relación al universo. Como primer tema hablaremos acerca de la gravedad. La gravedad es el nombre que se le da a la fuerza de atracción que se ejercen entre los objetos. La gravedad afecta a todas las cosas, también entendemos que se extiende por todo el universo. El gran precursor de la gravitación universal fue Newton, que en base a los descubrimientos de Galileo Galilei, Kepler y otros científicos que lo antecedieron, deduce la ley de la gravitación universal, contribuyendo grandemente a la física, ya que con esta ley explica el movimiento permanente de los planetas alrededor del Sol. Mediante esta ley, Newton descubrió una propiedad más de la materia. En efecto, la materia, además de ocupar un lugar en el espacio, de ser inerte, porosa, maleable, dúctil, entre otros, tiene una propiedad más que es la mutua atracción. Según el razonamiento de Newton, entre el Sol y los planetas existe una atracción mutua, atracción que es mayor cuanto mayor sea la masa del planeta y es menor cuanto mayor sea el cuadrado de su distancia al Sol. Existen dos sistemas de modelos planetarios. Entre los dos tenemos el sistema geocéntrico y el sistema heliocéntrico. Modelo geocéntrico. El modelo geocéntrico planteado por Ptolomeo decía que la Tierra es el centro del universo y que todos los demás planetas, incluido el Sol, giraban en torno a él. Una de las cosas que no podía explicar el modelo geocéntrico era el retroceso aparente en las órbitas de los planetas exteriores, ya que no solo se creía que la Tierra era el centro del universo, sino que también cada planeta describía órbitas perfectamente circulares. El modelo heliocéntrico explicaba perfectamente este fenómeno y posteriormente con las leyes de Kepler sobre las órbitas elípticas de los planetas, el modelo heliocéntrico se impuso sobre el modelo geocéntrico. Modelo heliocéntrico, planteado por Copérnico, indica que el Sol era el centro del universo y que los demás planetas giraban en torno a él. Ley de la gravitación de Newton. La ley formulada por Newton y que recibe el nombre de Ley de la gravitación universal afirma que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos dotados de masa es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ley de la inversa del cuadrado de la distancia. La ley incluye una constante de proporcionalidad G, que recibe el nombre de constante de la gravitación universal y cuyo valor determinado mediante experimentos precisos. La ley de gravitación universal fue descubierta por Newton cuando le cayó una manzana en la cabeza mientras hacía una siesta debajo de un manzano. Dice la historia que Newton descansaba debajo de un manzano, protegido de los rayos del sol por la sombra del árbol. De la nada, una manzana cae y choca contra la cabeza del físico y alquimista. En un súbito pensamiento, se da cuenta de que la misma fuerza que hizo a la manzana caer es la que mueve la luna alrededor de la Tierra y los planetas alrededor del Sol, o sea, la gravedad. Entonces de ahí afirmó que toda partícula material del universo atrae a cualquier otra partícula, con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Newton descubrió que la gravedad es universal. Los cuerpos se atraen en la que solo intervienen masa y distancia. La gravedad se ejerce entre dos objetos y depende de la distancia que separa sus centros de masas.
Peso y fuerza gravitacional. El peso es una fuerza gravitatoria ejercida por la aceleración de la Tierra u otro planeta. A diferencia de la masa, el peso depende de la gravedad y de la distancia a la cual se encuentra el cuerpo. El peso es una fuerza y por la segunda ley de Newton se calcula como masa por aceleración, siendo la misma correspondiente a la gravedad de la Tierra. Por lo tanto, llamamos a la gravedad G en vez de A. El peso es una fuerza ejercida sobre distintos cuerpos y como toda fuerza tiene su par de reacción, que en el caso del peso, ese par se encuentra en la Tierra. Por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración que actúa sobre los cuerpos es la gravedad. Por lo tanto, los cuerpos caen. Fuerza gravitatoria. Entre dos cuerpos aparece una fuerza de atracción denominada gravitatoria, que depende de sus masas y de las separaciones entre ambas. La fuerza gravitatoria disminuye con el cuadrado de la distancia, es decir, que ante un aumento de la separación, el valor de la fuerza disminuye al cuadrado. La fuerza gravitatoria se calcula como fuerza es igual a G m1 por m2 sobre r al cuadrado, donde G viene siendo la constante de la gravitación universal. Es el valor que no depende de los cuerpos ni de la masa del mismo. Las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler eran una serie de 3 leyes empíricas que describían el movimiento de los planetas a través de las observaciones existentes. Aunque éstas describían dichos movimientos, los motivos de por qué esto era así o qué lo causaba permanecían desconocidas tanto para Kepler como para sus coetáneos. Sin embargo, estas supusieron un punto de partida para Newton, quien pudo dar una formulación matemática a dichas leyes, lo cual, junto con sus propios logros, condujeron a la formulación de la ley de la gravitación universal. Primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler afirma que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de sus focos. Segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler afirma que el vector posición de cualquier planeta respecto del Sol barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. Tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice que los cuadrados de los periodos T de revolución de todos los planetas son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las elipses. Energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional está asociada a la posición o configuración de un cuerpo. Cada vez que nosotros cambiamos de posición un objeto, alteramos su energía potencial. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio de gravitación universal. Dice, calcular la fuerza de atracción que existe entre el planeta Tierra y un astronauta de una masa de 81 kilogramos, que se encuentra a 160.000 metros. La masa de la Tierra es de 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Tenemos el diagrama del problema y tenemos los siguientes datos: la masa de la Tierra, la distancia y la masa. La gravitación universal es de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. La fuerza de atracción es la siguiente fórmula: la gravitación universal por la masa de la Tierra por la masa del astronauta sobre la distancia que se encuentra entre los dos al cuadrado. Reemplazamos en la fórmula los datos y el resultado nos da de 1.2603 por 10 a la 6 newton. Si queremos saber las veces que la fuerza de atracción del astronauta cuando se encuentra en la Tierra, sería de la relación entre la fuerza de atracción con respecto a la masa de la Tierra, a la masa del astronauta en la Tierra, que son los 81 kilogramos por la gravedad que existe en la Tierra. Esto nos da un resultado de 793.8 newton,
y luego relacionamos la fuerza de gravitación universal con la fuerza del astronauta con respecto a la Tierra. Y esto nos da 1587.69. Esta unidad es unidimensional, que es la relación entre la gravitación universal con la gravitación en la Tierra con respecto al astronauta.